que es un pedazo de mi patria, que es vida, la mía y la de mi gente, que es nuestro sol y el aire y el lugar donde van a crecer nuestros hijos. Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo. Los años 60 fueron una década bastante interesante, no solo en el cine mexicano, sino en el cine mundial. Sí se le puede reconocer como una década de transición en muchos aspectos, pero principalmente para los directores ya consolidados como Roberto Gabaldón. Después de haber hecho una joya como lo fue Macario, el hecho de renunciar un poco al esteticismo para presentarnos una película que es bastante vigente en la actualidad, pues lo coloca en el lugar y la posición de uno de estos directores visionarios acerca de cómo la narrativa cinematográfica tenía que avanzar y ser un poco más crítica e incisiva. Mi amigo Abner viene desde Los Ángeles, California, a inspeccionar unos campos y arreglar unos negocios. Necesita caballos para su rancho y yo le hablé de los buenos animales que usted cría. Rosa Blanca es una película de Roberto Gabaldón de 1961, escrita por el propio Roberto Gabaldón, Emilio Carballido y Phil Stevenson, basada en la novela de Bruno Traven, fotografiada por el gran Gabriel Figueroa, editada por la gran Gloria Schumann y protagonizada por un elenco de conocidos y reconocidos actores de México y de Estados Unidos, como Enrique Lucero, Claudio Brook, Catherine Welch, Alejandro Changuerotti, Rita Macedo, Reinhold Oslemsky, algo así, Cristian Martel e Ignacio López Tarso, quien, miren, hasta caracterizado le crees que es más viejito de lo que era. Por eso le decían el Tata. Y esta película básicamente nos sitúa en los años previos a la expropiación petrolera, que era lo que sucedía en México cuando el petróleo de este país era manejado por la empresa privada. Y no vengas aquí, amiguito, que defiende a las compañías y a las empresas. Sabemos que este video te puede ofender, pero ahorita vamos a andar más en eso. I'm afraid that might be rather expensive. Name your price, Abner. I think we could do it for $25,000. Debemos reconocer que Roberto Gabaldón tenía unos tamaños, porque no solamente era el famoso ogro dentro de los sets de filmación, sino que tenía esta cualidad visionaria de hacer cine diferente al que nos tenía acostumbrada la época de oro. Incluso dentro de la época de oro. Ya hemos hablado de sus tintes psicologistas, ya hemos hablado de la forma estética en la que se asemejaba mucho a lo que hacía Kurosawa para utilizar la imagen abstracta como parte de una forma de construir la psique y la escenografía dentro de los personajes. Pero también tenía esta otra cualidad, el entender para dónde tendía el cine en la época en la que se encontraba situado. Porque, entre otras cosas, Gabaldón fue un hombre que pisó y coexistió con muchos directores de todo el mundo en los grandes festivales de su momento, es donde el cine mexicano se utilizaba como una tarjeta de diplomacia. Esto nos lleva a entender por qué Gabaldón decidió hacer una película sobre la expropiación petrolera y jugando un poco con esta idea de mostrar la realidad como es, que los buenos, por muy buenos que sean, no siempre tienen las de ganar y que los intereses corporativos siempre van a estar tratando de pisotear a quien se deje. The main obstacle, gentlemen, is the proprietor, an ignorant Indian. He has refused all offers. Then, it is quite clear. He must be eliminated. En primer lugar decimos que Roberto Gabaldón renuncia un poco a la tendencia esteticista que ya había logrado con Macario, por una razón que se entiende dentro del concepto de la película. Roberto Gabaldón es uno de los pioneros de hacer este cine revisionista que sería muy popular en los años 60. Esta forma de regresar a observar una historia que se nos contó de una forma mítica, de construirla, sí, vamos a utilizar ese término, y mostrarla un poco más como fue a como se idealizaba que fue. El hecho de mostrarnos a esta finca, la Rosa Blanca, esta hermosa finca en Veracruz donde toda la gente es feliz, trabaja bonito y viven de la naturaleza, pues es una gran utopía que no se puede sostener, porque siempre va a estar el acecho de estas grandes corporaciones que solamente quieren explotar los recursos naturales. Hacer una revisión histórica de los hechos basándose en esta finca y en esta compañía Cóndor, vaya,
Tan solo unos años después abrió una operación Cóndor en toda América Latina, pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. Y sí, amiguito, aquí sí vamos a hablar de cómo las compañías son las malas, cómo los empresarios son los malos. First thing I saw when I looked out this morning. It's dreamy. So, you like it, huh? Like it. Roberto Gabaldón decide renunciar a las figuras abstractas. La perspectiva gringa tiene toda esta construcción con esta forma de siempre al tener teléfonos, tener esta opulencia, todo este art déco, salones gigantescos que nos recuerdan inclusive al Ciudadano Kane, con una Christiane Martel que sí le crees que es así de caprichosa. Y en contraste, todas las escenas en México son mucho más naturales, son mucho más cámara en mano y dentro del set de filmación en locación. Es un poco más natural y más realista. Y en ese contraste es que encuentras un balance que hace posible esta revisión histórica. Eso es parte de la complejidad que nos presenta Roberto Gabaldón, en donde está haciendo una comparación muy importante. La parte que se centra en México es un cine con una conciencia social, mientras que el cine de Estados Unidos es un cine frívolo, materialista, bastante opulente y lleno de oropel. Cuando me muera, voy a reunirme con mis padres y me van a pedir cuentas de lo que haya sembrado y de lo que haya hecho para los que vengan después de mí. Ahora, hay que mencionar que esta película fue censurada en su momento. En 1961 esta película incomodó y pisó callos de gente a la que no le gustó lo que pasaba en la pantalla. Nosotros no vamos a decir lo que dice Wikipedia de que es que habló de las condiciones feas de la expropiación petrolera donde explotaban a los trabajadores y por eso fue la censura muy férrea por los corruptos que fueron corruptos. Es un poco más complejo que eso. Lo que sucede con esta película es que, así como con La sombra del caudillo, Julio Bracho tocó fibras sensibles en un grupo político determinado en México, como lo era el ejército, Roberto Gabaldón hizo lo mismo de una forma mucho más directa y cínica con los grupos empresariales que dependían de Estados Unidos. Muchos empresarios, pues, como sucede hasta la fecha, que endiosan y adoran el dólar y admiran el ideal de estilo de vida del sueño americano, pues obviamente vieron que esta película podía espantar sus inversiones o sus ingresos o sus negociaciones con empresas transnacionales. En aquel entonces las transnacionales estaban empezando a agarrar mucha fuerza y estar teniendo filiales y sucursales en todo el mundo. Mucha gente al ver esta película pensaron que pues era una mentada de madre a los gringos y a las empresas gringas sobre todo. Anything else? A cable from the parent company in London, sir. They want a report On on... the Venezuela operation. I know they keep hounding me about it. Pero por el otro lado, también tenemos el contexto histórico. En aquel entonces, el presidente era Adolfo López Mateos, conocido también como Adolfo López Paseos. Y principalmente por este mote era que era conocido como un presidente que viajaba por todo el mundo. Entre otras cosas, para tratar de vender la imagen de México como sucede con la política actual y conseguir inversiones que vinieran a poner fábricas e industria en México. Eso era un pequeño problema si había una película que hablaba mal de estas personas que venían a poner industria aquí en México. Esto puede ser que haya sido otra de las razones por la que esta película incomodara a mucha gente. De otra forma no se entendería que una película cargada de nacionalismo y que tiene una secuencia final muy enfocada en uno de los hitos de los gobiernos revolucionarios como lo fue la expropiación petrolera, no se entiende de otra forma que esta película haya incomodado a alguien. La tercera hipótesis es por la forma en la que retratan a los funcionarios públicos, dígase, por ejemplo, esta persona, Alejandro Changuerotti, que se ve igualito al gobernador de Veracruz en ese entonces, Miguel Alemán Velasco, quien después sería presidente de México, pues no dista mucho de otras películas donde también se ha puesto a funcionarios públicos y a gobernantes como unos perfectos inútiles. ¿A ustedes no les han informado de la venta? Es que no ha habido venta. Mi padre no vendería nunca. La Rosa Blanca es una película que habla sin tomar partido de los hechos que llevaron hacia la expropiación petrolera. Los intereses gringos ganan, pero a su vez el nacionalismo prevalece. Y esto es algo bastante ambiguo. Y es algo que tenemos que reconocerle a Gabaldón, que pone las dos visiones a la misma altura porque trata de dejar en la audiencia una idea que tienen que interpretar por sus propios medios. Y esto es muy importante sobre todo porque la edición de Gloria Schumann en esta secuencia final sí te deja ver que
la versión histórica que nos han contado durante bastante tiempo de cómo fue la expropiación petrolera, pues digamos que es la versión Disney. Porque la versión completa y cruda, pues tuvo que ver con que gente incluso dejó sus zapatos nuevos, dejó sus gallinas, dejó y vendió sus camas. Todo lo puso al servicio del Estado para poderle pagar a las compañías y expropiar toda su infraestructura para crear una empresa que hasta la fecha pues sigue generando, aunque muchos critiquen que ya no da. ¿Cómo es que la propaganda cinematográfica gringa los pinta a ellos como los policías del mundo, como los salvadores, como los buenos de la historia? Cuando en el resto del mundo los podemos pintar también como los villanos y se acerca bastante a la realidad. Tanto así que a los gringos no les gusta verse reflejados como este ente violento y explotador villano de la realidad mundial. Y para muestra de ello, pues vean la película Civil War, que es muy buena película, pero que pone en entredicho muchos de los valores o muchos de estos supuestos valores norteamericanos, donde pues el capitalismo también atrae violencia y de cierta forma podemos ver en esta metáfora cómo les está regresando el boomerang. Pero bueno, dejemos de lado un poco esta parte del nacionalismo y del cine de denuncia social para hacer una exploración mucho más profunda sobre la denuncia moral que hace Luis Buñuel con una película muy mexicana, aunque no lo pareciera.